Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en mi canal. Hoy quiero compartirles cómo hago mis aretes de que son bordados. Usé diferentes tipos de color naranja en el centro más bajito y bueno, usé 3. Y voy a hacer unos como estos, pero de color verde. Y para esto, lo que yo voy a utilizar es un molde. Primero hago el molde, como de qué tamaño los quiero o la forma. Y ahí que tengo mi papel. Usé un molde como este. Es simple papel. Es de cartulina. Y luego voy a utilizar también este molde. Este es tela pellón. No sé cómo le conocen en su país, pero es tela pellón que se usa para manualidades. Y voy a utilizar este para ponerlo atrás del arete. Mi arete lo corto la tela de esta forma y acá atrás lo pongo, miren, para que no se vea la tela y pues para que duren más y no se desbarate y lo que sea, no los pueda lavar libremente. Voy a usar estos 3 verdes. Este color verde más oscuro lo uso hasta el último. En el centro voy a utilizar este que es más bajito. Luego la siguiente uso este. Y la siguiente línea uso este verde. Y de tela voy a utilizar esta. Yo soy de México y en mi país le decimos cuadrille. Hay este tipo o hay otro tipo que es de un cuadrado perfecto. Ustedes pueden decidir, elegir cuál quieran utilizar. Y pues necesito la aguja para coser y mis tijeras. También utilizo un poquito de pegamento para las orillas. Utilizo de este pegamento. Lo primero que tengo que hacer para empezar a bordar, ya tengo aquí un arete. Ahora me voy a bordar de este lado el otro arete. Pero lo primero que yo hago es poner mi molde en la tela. Imaginemos que esto no está bordado. Pero lo primero que hago es poner mi molde y marcar aquí y marcar acá. Aquí y aquí. En los 4 lados. Para empezar a bordar más o menos en el centro. O en el centro, como ustedes decidan. Hay quienes son muy perfeccionistas y lo van a hacer en el mero centro. Pero yo no. Yo me gusta como un poquito más casual. Miren, lo que yo hago es que pongo mi tela, perdón, mi molde. Lo que yo voy a hacer es marcar aquí en la orilla, marcar acá, aquí en los bordes, para saber dónde va a ser el centro. No se marcó bien. Voy a marcarlo otra vez. Ok. Entonces ya puse mis marcas aquí, 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 aquí. Y pues si lo hago así, más o menos formo una cruz. Aquí está una marca, aquí está la otra, aquí está la otra, aquí la otra.
por aquí así, no la veo, oh, aquí está. Entonces yo más o menos hago una cruz así, bueno, una cruz derecha, y lo que y aquí más o menos, aquí es el centro. Entonces lo que yo voy a hacer es empezar a bordar ahí de mi color verde más bajito, de este color verde bajo voy a bordar. Empiezo con la primera cruz y utilizo mi hilo de 2 hebras. Yo estoy utilizando de este tipo de hilo. Es hilo iris, rayón 100%. Me gusta porque es color brillante y no sé, me gusta cómo resalta el color. Entonces yo voy a empezar por este color, por el color más bajo, más claro. La siguiente continúo con este y al final el color verde más oscuro. Para que mi hilo se pierda, voy a empezar de un poco más arriba. Para que mi hilo se pierda cuando yo borde, entonces voy a empezar de más arriba y aquí lo voy a hacer. Hago una cruz en el centro y voy a hacer alrededor, voy a hacer 4, una aquí, 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 aquí. 1, 2, 3, una por cada lado. Y ya terminé el centro. Ahora voy a cambiar de color. Para cambiar de color lo que hago nada más es perder este aquí abajo y empezar con el otro. Para el siguiente color es ir bordando aquí mi punto de cruz encima de este, alrededor de estos, alrededor de este. Vamos a empezar. Este es el último de este color. Estoy poniendo
a un lado de cada uno de los que bordé abajo, poniéndoles un color, me digo, una cruz del otro color. Ahora ya terminé. Creo que no resalta tanto los dos colores aquí en la cámara, pero bueno, es un poquito más fuerte. Ahora vamos a poner el color más oscuro alrededor de estos. En este voy a bordar mi primera cruz. Ahora acá. Aquí voy a hacer dos. Uno. Dos. Ahora voy a hacer uno enfrente de este. Enfrente de los color verde. Ya voy a ir haciendo enfrente uno. Nada más aquí en la parte de... Aquí ya finalizo. Es mi último punto. Ahí está. Pueden tomarle ahí captura para que puedan tener una idea de cómo queda. Ya terminó aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Voy a poner mi papel, mi patrón, mi molde, ahí donde puse las marcas, y voy a empezar a recortar los dos. Aquí le tengo marcado con lápiz. Ya marqué alrededor aquí con lápiz. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir recortando? Ahora que ya los tengo recortados, lo que voy a hacer es ponerle en la orilla poquito pegamento para que no se me vaya a estar deshilachando cuando lo bordo, porque es muy sensible la tela. Se puede deshilachar cuando lo estoy bordando. Nada más le voy a poner poquito y con mi dedo yo le distribuyo poquito nada más, que nada más quede para que no se vayan a zafar las hebritas. Cualquier cosa, no necesita mucho. Ya tengo aquí cortado mi óvalo y mi óvalo de pellón. Ahora lo que voy a hacer es ponerlos juntos y bordarlo alrededor. Hacer esto. Aquí bordé el otro. Y para hacer esto necesito mi hilo y mi aguja. Pero lo que yo voy a hacer es usar un alfiler de estos. Como para, no como para, sino usarlo para sostener
que no se me vaya a estar moviendo, porque si está moviendo me va a quedar alrededor un poquito chueco. Entonces, como yo quiero que esté lo más derecho posible, lo que voy a hacer es esto. Y voy a empezar a coser con mi hilo. Voy a coser con el hilo más verde más oscuro. Y son 2 hebras. Estoy utilizando 2 hebras. Para que me quede la puntada perdida, lo que hago es esto. Acá adentro meto mi aguja y lo voy a sacar. Y así lo voy a hacer. A ir cosiendo de aquí. Y se queda adentro el hilo escondido y ya en algún momento pues ya va a quedar ahí adentro sin que se hagan nudos. Ahora lo que voy a hacer es coser de esta manera. Ay, se atoró el hilo acá. Coser de esta manera. Y así alrededor voy a ir cosiendo. Miren, es más o menos, miren el tamaño que es como 2 milímetros. Es pequeña la distancia. Ustedes ya ahí deciden si lo quieren hacer más para acá o de este tamaño, pero es más o menos como 2 milímetros. Creo que está un poquito oscuro. Déjenme poner un poquito más de luz. Ok. Lo que pasa es que ya está oscureciendo. Dejen voltearme. Y me da menos luz. Estoy frente a una ventana, pero, oh my God. Pero no sacar el hilo. Bueno, aquí voy a empezar. Y voy a ir cosiendo alrededor. Lo hago de esta manera. Meto mi aguja por enfrente. Aquí dejando el espacio pequeño. De aquí a aquí. Como de un cuadrito a otro. Hago esto. Bajo la aguja. Y la jalo para arriba. Jalo para arriba el hilo. Y queda así. Otra vez. Aquí está un cuadrito. En el siguiente cuadrito meto la aguja. El hilo lo bajo para allá. Y por la parte de en medio saco el hilo. Y le aprieto. No muy fuerte para que no quede como muy apretado, sino que quede aquí al ras de esto. Que quede así, miren. Va quedando. Aquí arriba va quedando el hilo, en la parte de arriba.
Vamos a continuar. Aquí en el siguiente cuadrito meto la aguja, el hilo para atrás y jalo la aguja. Con este dedo le sostengo para que no se me vaya a mover el hilo, que esta parte quede lo más derecho posible, este hilo. Entonces le agarro y ahí va. Si se mueve poquito, pues nada más muevo el hilo para acá y hago otra vez. Como ya terminó aquí, ya terminó, entonces lo que voy a hacer es aquí atrás hacerle un pequeño nudito y corto aquí. Ya terminé mi arete. Ahora lo que voy a hacer, miren, como este ya le puse el aro, entonces el gancho. Ahora lo que falta es que yo le ponga a este su gancho. Se lo voy a poner aquí a la mitad. Aquí es la mitad. Pues aquí están mis aretes. Espero que ustedes copien la idea y hagan sus propios aretes. Ahí está ese par y aquí está aquí está el otro, que no se quiere dejarlo acomodar. ¡Ah! No, Chocolate. Se lo llevó el gato. No, Chocolate. Aquí están. Gracias por estar en mi canal. Gracias por ver mis videos. Y nos vemos en el siguiente.